los pilares del agilismo. Aquí vamos a ver qué es ágil, por qué la necesidad de ser ágil. Entender esa parte es fundamental porque nos va a dar pautas del por qué hay esta ola de querer hacerse ágil. ¿Qué herramientas y metodologías utilizamos? El ser, como la parte humana, y el pensamiento sistémico, que tiene que ver con el tema de agilismo. Y al final vamos a juntar todas estas partes para definir estos pilares. Y al final vamos a tener las ventajas del uso del agilismo, ¿sí? El aprendizaje que lo vamos a tener al final de este webinar, espero que puedan entender mejor sus herramientas y metodologías y qué es necesario para el agilismo, que es algo fundamental para que ustedes en sus organizaciones de empresas, pequeñas empresas, o inclusive personalmente, lo puedan empezar a utilizar y vean los cambios y transformaciones que se pueden obtener. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Se acuerdan de este personaje, Morfeo, de Matrix? ¿Y se acuerdan las pastillas azul y roja en su momento cuando le preguntó a Neo? Y yo justamente les hago esa pregunta a ustedes. Si hoy quieren mantenerse en la Matrix, tomar esa pastilla azul y mantenerse como siempre hemos venido trabajando, o tomarse la pastilla roja para liberarse de algunos pensamientos o conocimientos tal vez un poco distorsionados o equivocados. La pregunta del día de hoy para el webinar, para que ustedes se hagan al final de esta charla, es: ¿qué hemos hecho hoy de manera diferente para ser mejores? Para que lo piensen. ¿Qué hemos hecho hoy de manera diferente para ser mejores? Bueno, les pregunto a todos ustedes, ¿qué es ágil? Y esto es una pregunta que siempre trato de mencionarla en una capacitación, en una consultoría, en una implementación dentro del equipo con el que vamos a trabajar. Y es porque justamente sucede que muchos asocian al agilismo o a ser ágil a ser rápido, a ser veloz, a que las cosas sean de manera inmediata. Y realmente me he topado inclusive por experiencia propia en empresas grandes que han tratado de tener una agilidad empresarial, y lo primero que han hecho es, sí, capacitar a su personal. Nos han capacitado en su momento en una empresa, no puedo dar el nombre, pero es una empresa bastante grande, y realmente la primera reacción que tuvieron ellos es: bueno, señores, ya somos ágiles, eso quiere decir que ya somos rápidos. Lo que antes hacíamos en 4 días, hoy lo vamos a hacer en 2 días. Antes hacía 5 tareas, hoy vas a hacer 10 tareas. Y no tiene sentido, porque las cosas duran lo que tienen que durar. Y eso nosotros tenemos que estar conscientes de eso. No porque somos ágiles, somos más rápidos. Y realmente acá el concepto que tenemos es que ágil es la capacidad y habilidad de ser flexible, adaptable y estable para responder a la incertidumbre en este mundo cada vez más cambiante. Qué interesante, ¿no? No hablamos de rapidez, no hablamos de velocidad. Acá hablamos de que seamos flexibles, adaptables y estables. Flexible para estar atento a los cambios que suceden en el mundo. Adaptables. Miren la situación que estamos viviendo el día de hoy y que realmente nos ha hecho pensar o mirar las cosas de una forma totalmente distinta. ¿Qué sucede? Todo el mundo empezó a hablar del teletrabajo. ¿Cuántas empresas estaban, perdón? Si desean realizar alguna consulta, por favor me pueden escribir al chat sin ningún problema. Y realmente, como les mencionaba, este tema del COVID va a transformar la vida de las personas. Y justamente el tema del teletrabajo.
Yo tengo la empresa 6 años y siempre hemos tenido la visión de trabajar de manera remota. ¿Y qué es lo que sucedió? Inmediatamente sucedió esto el 13 de marzo, si mal no recuerdo, o el 15 de marzo se dio la información de que teníamos que suspender las actividades de manera abrupta. Y nosotros, y por suerte, como equipo de trabajo, fue una conversación con todos y se les dijo, bueno, desde el día de mañana vamos a empezar a trabajar remotamente, todos tienen los accesos y ya saben, y hemos continuado trabajando casi de manera normal antes, y bueno, gracias a Dios, se ha podido realizar de esa forma, pero el nivel del impacto fue bastante mínimo y eso es porque eh, un equipo cuando es flexible, cuando es adaptable y estable, permite hacer ese tipo de situaciones. Y les puedo comentar varias situaciones que nos ha pasado en otro contexto, pero es justamente entender el tema de ser ágil, ¿sí? Entonces, no tienen nada que ver con velocidad, rapidez y que las cosas sean inmediatas, sino más bien de que seamos flexibles, adaptables y estables como equipo de trabajo. Ahora, todo el mundo quiere ser ágil, pero sabemos el por qué hay esa necesidad de ser ágil. Estamos conscientes del por qué las empresas o las compañías tienen esa necesidad. Bueno, realmente es un tema de evolución. Y acá les puedo poner algunos ejemplos. Uno que me gusta siempre conversar es la parte de los televisores. Los televisores, para el conocimiento de todos, fue inventado en 1917, pero fue masificado recién después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947. Y a partir de ese tiempo se ha ido evolucionando de manera significativa. Por ejemplo, todos recuerdan los televisores de tubo, que fueron los primeros, y luego hubo una evolución a finales de los 70, principios de los 80, con los televisores a color, pero a partir del siglo, de este nuevo siglo, a partir del año 2000, el tema de televisores ha ido cambiando tan abruptamente que empezamos con los televisores de plasma, después los LCDs, luego los OLED, OLED, QLED, y bueno, una serie de tipos de televisores que cada vez la evolución de estos televisores o de estos objetos ha ido tan rápido que es necesario tener otro tipo de mecanismos, ya no como los que se manejaban anteriormente, como por ejemplo el tema de time to market, que es el tiempo del que ponemos nosotros un servicio, un producto a comercializar. Y acá para que nos entiendan qué importante es tener presente esta situación, en mi experiencia me sucedió algo cuando trabajaba en una telefónica hace un par de años y justamente estábamos trabajando en un nuevo servicio para salir en la época navideña. Y como ustedes saben, en la época navideña se trata de cubrir o de generar la mayoría de ingresos en muchas industrias, sobre todo en la telefonía con sus nuevos planes y sus nuevos servicios. Y nosotros trabajamos justamente en desarrollar este servicio. Como saben, bueno, las personas que trabajan en tecnología, cuando se tiene que llegar a un tema de un servicio o de una meta, inclusive a veces nos toca trabajar bastante fuerte, bastante duro, hasta lograr el objetivo. Y nos tocó un fin de semana bastante complicado. Empezamos a trabajar desde el viernes, sábado, incluso el domingo. Y la idea era que este servicio iba a salir el día lunes. El lunes estábamos todos ya listos ya para dar el go a este servicio. El domingo, mientras nosotros esperábamos ya que nos confirmen que todo estaba listo y que todo estaba bien, una persona llegó con el comercio y oh sorpresa para nosotros, en medio de la plana, en dos planas grandes del comercio, estaba la promoción de nuestra competencia.
era exactamente igual al servicio que nosotros íbamos manejando. Entonces, ¿se imaginan el impacto que nosotros tuvimos de haber trabajado tanto tiempo para sacar un servicio y la competencia nos anticipó? Entonces, el impacto del time to market es fundamental en la actualidad. No podemos dormirnos ante la situación. Y obviamente, el hecho de que van evolucionando las cosas, va reduciéndose el tema del time to market. Obviamente, las empresas, ¿qué es lo que buscan? Reducción de costos. Anteriormente, en los 80s, en los 70s, se daban el lujo de tener grandes laboratorios, de realizar grandes inversiones, de realizar procesos que duraban, o laboratorios que duraban años para generar el nuevo televisor, la nueva computadora, las nuevas tendencias, y tenían ese lujo porque había ese espacio y había el poder y el dinero para gastar en este tema. En la actualidad, la reducción de costos es tal que se han buscado maneras de poder trabajar y generar los productos y servicios de una manera adecuada. Por ejemplo, un caso exitoso es el tema de realizar prototipos de papel, inclusive, justamente para que sea mucho más rápido y mucho menos costoso de lo que era antes. El valor del cliente. Si ustedes se ponen a pensar cómo eran las ventas anteriormente, ¿no? Nosotros teníamos que ir a la tienda a comprar los productos o al almacén a adquirir la ropa o inclusive los servicios. Todavía muchos de los servicios tenemos que ir presencialmente, pero cada vez ha ido evolucionando tal que ahora los servicios o los productos nos buscan a nosotros. Y ustedes se fijarán, y a mí me sucede muchas veces, en Facebook uno está revisando alguna cosa y de repente ya le salta una notificación de algún producto que estaba medio interesado, que en algún momento uno buscó en el internet y de repente ya les llegan las ofertas, las promociones y le bombardean con esa información y tratan de llegar justamente ya directamente al cliente y no que el cliente vaya a sus almacenes o locales a buscar ese producto o servicio. Y el tema de adaptabilidad, como les había comentado, ¿no? El tema del COVID demostró que muchas empresas no están adaptadas a este tipo de cambios. Y no solamente por este tema de la pandemia que ha sucedido a nivel mundial, sino también si nos ponemos a pensar, cuando pasó el tema del terremoto en el 2016, hubo cambios en el IVA, por ejemplo, y muchas empresas estuvieron súper complicadas, trabajando horas extras, tratando de ver cómo solucionar el problema. Y así, si una empresa no es adaptable, no es flexible ante este tipo de situaciones, difícilmente va a poder competir en el futuro. Entonces, dadas estos puntos que he mencionado, esa es la necesidad de ser ágil para poder mejorar en cuanto a sus productos y servicios, en cuanto a costos, en cuanto al manejo del cliente o cómo nos adaptamos a las situaciones, ¿no? Entonces, dadas estas circunstancias, las empresas se han visto en la tarea de transformarse en ágil. Acá, como podemos ver, tenemos un cuadro del mapa mundi en el que podemos observar que la gran mayoría de países ya están utilizando una gestión ágil. Y yo sorpresa, ¿no? Nosotros, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, seguimos en una gestión tradicional. Bueno, estos son informes a diciembre del 2017. No creo que haya evolucionado mucho. Inclusive, en esta imagen la he expuesto hace ya un par de años, en 2018, recuerdo, algunas empresas les había mencionado que todavía teníamos una ventaja para poder transformarnos, ¿no? Una ventaja competitiva. Pero la realidad hoy, en el 2020, si ya no estamos viendo desde una gestión ágil, realmente empezamos a perder competitividad. Y eso es lo que genera muchas pérdidas, muchas complicaciones, e inclusive el tema de generar proyectos o productos o servicios que no van a funcionar en el mercado.
Y eso las empresas no se dan cuenta, no se percatan el impacto que puede llegar a tener a nivel de la organización. Entonces, yo les invito a ustedes en sus empresas, en sus emprendimientos, en la forma inclusive de pensar, tienen que empezar a cambiar, empezar a ver las nuevas alternativas que se tienen. Y justamente con esta charla espero poder abrir los ojos para poder empezar con este tema del agilismo. Por ejemplo, acá tengo un reporte del 2020. Este es de Standish Group, que es un reporte y esta es una información súper valiosa y ustedes no la van a encontrar fácilmente en el mercado. Es el reporte que fue recién editado en marzo, nos llegó la actualización. Y como podemos ver ahí, ¿no? Los datos nos indican que en proyectos ágiles tenemos una ventaja de un poquito más del 3-1 sobre la gestión tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 3 proyectos exitosos que hago en agilismo, apenas tengo un proyecto exitoso en gestión tradicional. Y va más allá, ¿no? Los fallidos, en cambio, se cambia la figura. Por cada proyecto fallido que yo tengo en agilismo, tengo 3 fallidos en gestión tradicional. Entonces, son números que llaman mucho la atención. Y bueno, si es que les gusta investigar y les gusta ver las tendencias, ustedes pueden fijarse que en los años anteriores la tendencia es muy similar. No ha variado mucho. Bueno, y eso ya es otra charla que tengo relacionada justamente a por qué no hemos mejorado en agilismo, ¿no? Deberíamos haber mejorado inclusive, pero hay otras circunstancias. Pero en cambio, la diferencia que hay entre proyectos no ágiles y ágiles, acá lo pueden evidenciar. Y eso sí impacta muchísimo en cuanto a la ventaja competitiva. Recuerdo un cliente mío, y es de Ripley esta situación. Le empecé a trabajar, la primera vez que le ofrecí el tema de agilismo, y nos transformemos para ser mejores fue en el 2013. Llegamos con todo nuestro arsenal para presentarles las alternativas de cómo mejorar, de cómo hacer una transformación organizacional, para tener una agilidad empresarial. Y recién en el 2019, a finales del 2019, tomaron la decisión de que era hora de transformarse como empresa. ¿Se dan cuenta cuánto perdió esta empresa por no tomar una decisión a tiempo? Ellos hubieran estado volando, hubieran sido el éxito a nivel empresarial acá en el Ecuador, ¿no? Pero las decisiones a veces no las toman en el momento adecuado. Y bueno, dado lo que hemos mencionado, la necesidad, las tendencias, los datos, muchas empresas han dicho, bueno, necesito ser ágil. Con este mundo que es cambiante y demandante, requiero simplemente cambiar y ser ágil. Perdón, hay una pregunta que me hacen en la anterior slide. El observado significa que terminó el proyecto, pero no terminó en base al presupuesto, al tiempo y al alcance, sino que hubo una variación y no se puede denominar como exitoso. Y bueno, como les decía, la tendencia en todas las empresas empezaron a decir, bueno, tenemos que ser ágiles. Pero ¿qué es lo que sucede? Quieren ser ágiles y siguen trabajando igual. Siguen haciendo el comando y control, el micromanejo, el típico jefe que está atrás de uno viendo lo que uno hace, sabiendo que ya tiene una responsabilidad, pero el jefe le gusta estar en qué estamos, cómo vamos, y existe esto, empieza a generar ese control excesivo sobre las personas.
obviamente muchos de ustedes se estarán poniendo a pensar que, ¿qué es esto de comando y control? Bueno, sí, actualmente todos o la mayoría de empresas se rigen a un trabajo tradicional en el que el gestor de proyectos, el líder de proyectos, el subgerente o el gerente o el jefe está pendiente de lo que cada uno hace. Y nuevamente, ¿no? Como les había dicho, el tema de ser ágil no tiene nada que ver con velocidad, pero las organizaciones, al no tener un entendimiento claro de lo que es el agilismo, hacen o piensan que mientras más soy ágil, yo puedo hacer más rápido las cosas. Empiezo inclusive a poner un cronómetro y digo, bueno, como ya eres ágil, hoy vas a hacer más rápido las cosas. Y eso no tiene nada que ver con agilismo. Algo que las mujeres, sobre todo, dicen, no, yo sí soy multitarea. Y realmente somos multitarea. Cada uno de nosotros debería de analizar esa parte, ¿no? Y aquí les mando un tip para que ustedes puedan evidenciar inclusive que al tratar de trabajar de una manera diferente, cuando sabemos que no somos multitarea, va a haber un gran cambio. Cuando hablamos de multitarea hacemos varias cosas a la vez, pero realmente estamos terminando las cosas importantes. Entonces acá es importante saber, ¿no? Antes de empezar a hacer alguna nueva cosa, debemos de terminar la cosa que estamos haciendo. Y así vamos a empezar a generar mayor valor. No es lo mismo que nos entreguen 10 tareas en la semana y todas esas 10 tareas las empezamos a hacer. Y al final de la semana les decimos, bueno, señores, he terminado el 90% de todas las tareas. Estoy casi ya llegando a las tareas, pero no he terminado ninguna. En cambio, cuando hablamos de una manera adecuada de llevar el tema de las tareas, si yo empiezo a terminar una tarea y luego con otra tarea, luego de haber terminado la más importante, ¿qué diferencia va a haber? Que al final de la semana, de las 10 tareas, termine las 7 u 8 tareas, pero de las cuales son las más importantes que tenía que hacer. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entre trabajo terminado y el trabajo por terminar. Igual, el tema de las reuniones. En agilismo se habla muchísimo de las ceremonias o de las reuniones rápidas o efectivas, pero en cambio la mala implementación, por seguir simplemente la tendencia sin entender, seguimos trabajando con reuniones que no generan o no aportan ningún valor. Por ejemplo, y yo tengo un cliente en el que ellos internamente dicen, sí, ya estamos trabajando de manera ágil y tenemos la reunión diaria, que es una de las reuniones que se trabaja en agilismo, que se hacen diariamente, pero es una reunión que realmente no debe de tener más de 10 minutos, por ejemplo, o va a depender muchísimo de la cantidad de tiempo que se tenga. En cambio, esta empresa lo hace casi en 2 horas, una reunión diaria con 10, 15 personas. Se dan cuenta la cantidad de desperdicio que genera, ¿no? Entonces, hay que ponerse a pensar, ¿sí? Por más que sigamos la tendencia, pero si no cambiamos y seguimos trabajando de igual, no va a haber un cambio realmente. Y realmente, ¿qué herramientas estamos utilizando? Las herramientas que utilizamos, bueno, ahí en la imagen, si pueden identificar la primera imagen de la parte derecha superior, es un diagrama de Gantt o el bien conocido Project. Más abajo está el timesheet para hacer el seguimiento. Entonces, nosotros queremos cambiar, pero seguimos utilizando herramientas que se utilizaron en la revolución industrial a inicios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, realmente el utilizar herramientas inadecuadas también nos generan contradicciones en nuestros trabajos. Por eso, hay que empezar a utilizar herramientas adecuadas que nos permitan generar el valor que requerimos en agilismo. Por ejemplo, no podemos utilizar un destornillador para poner un clavo.
Tenemos que utilizar la herramienta adecuada para lo que es o para lo que se ha creado esa herramienta. Y tenemos en la actualidad el tema de Design Thinking, que nos permite generar, por ejemplo, en este gráfico está la propuesta de valor, el canvas de propuesta de valor, que de manera bastante proactiva nos ayuda a generar propuestas de valor antes de generar un producto o servicio y nos ayuda a identificar de manera bastante rápida cuáles son las necesidades del mercado. O el Planning Poker, que es una herramienta de planificación y estimación y que realmente el fuerte de esta herramienta es la conversa que se genera en el momento en que se empieza a planificar, porque ahí se llega a conversar entre todas las partes y se llega a entender realmente lo que se quiere hacer. Tenemos también herramientas, y bueno, aquí son un conjunto de herramientas conocidas como juegos serios o innovation games o dinámicas de alta colaboración, en el que nos permite tener una serie de herramientas para ayudarnos a gestionar nuestros proyectos, para hacer retrospectivas, para llevar reuniones de estado de proyectos y una serie de beneficios en cortos tiempos y que nos generan una información súper valiosa. Y el reemplazo del project o el reemplazo de las herramientas de seguimiento. Están los tableros Kanban. Bueno, acá tenemos un tablero digital, ¿sí? Por así decirlo, en el que podemos nosotros trabajar con estos tableros. En primera instancia, yo recomiendo que sea un tablero físico para que las personas empiecen a sentir la dinámica, empiecen a entender la dinámica de cómo trabajar con estos tableros. Y si ustedes se fijan, todo este tipo de herramientas son altamente visuales, altamente eh, entendibles para todo el equipo de trabajo y de manera fácil y sencilla obtengo información súper valiosa. Y con eso yo empiezo a tener una mejor cohesión del equipo de trabajo. Pero aparte de eso, utilizamos mal las herramientas, hay otro tema, ¿no? Como seguimos la tendencia con el auge del agilismo, como les dije, sea por una necesidad puntual o por moda, casi la mayoría, o si no es el 99.9% acá en el Ecuador, han adoptado Scrum, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente les dijeron que nos iba a permitir ser más rápidos, no íbamos a documentar, nos iba a solucionar todo el problema que teníamos en nuestros proyectos y con esta receta precisa, específica, íbamos a lograr y a conseguir todo lo que nos estábamos planteando. Pero realmente hay aquí uno de los principales errores cuando las empresas quieren adoptar agilismo. Bueno, acá le he puesto una imagen de lo que es Scrum y para que tengamos un poquito de idea a qué se refiere Scrum o por qué es el nombre. Básicamente es una posición en un juego de rugby, que es un juego muy similar al fútbol americano, que tiene reglas muy específicas. Y en este caso, en la imagen que ustedes están viendo, estamos viendo justamente la posición de Scrum, en la que todo el equipo está empujando para obtener el balón. Solamente si uno de ellos se cae, se resbala, se quita, genera ya un cambio. Entonces, lo que se trataba de hacer con los inventores de Scrum era justamente mencionar que el equipo lo hace todo, o sea, es un trabajo en equipo, un trabajo consolidado para llevar los objetivos a la meta, ¿sí? Entonces, eso es porque Scrum es uno de los más tradicionales en cuanto a metodologías. Pero uno de los principales errores o de las principales confusiones es que piensan que Scrum es igual a agilismo. Y aquí sí hay que ser muy enfáticos.
el agilismo no es Scrum. Scrum es una parte del agilismo. Es una de las metodologías que se pueden utilizar en el agilismo. Pero el agilismo va mucho más allá de eso. No es una simple metodología. No es el uso de simples herramientas como habíamos visto anteriormente. Pero ¿por qué se da esta confusión de que el Scrum es agilismo? Y es porque, bueno, acá les voy a mostrar unas estadísticas en las que podemos ver que Scrum tiene casi el 72% de empresas utilizan o practican Scrum o un similar de Scrum, ¿sí? Puede ser Scrum Man o un híbrido entre Scrum y XP. Ustedes pueden ver estos reportes en la página de stateofagile.com y ahí pueden ver todos los reportes de hace 14 años atrás. El de este año, el 14, está próximo a editar, pero justamente yo revisé y la tendencia siempre ha sido casi la misma. Casi entre el 70 y el 75% de empresas utilizan Scrum. Y ahí es porque, al ser una de la metodología más usada, es que hace una relación entre Scrum y agilismo. Pero básicamente Scrum es simplemente una partecita de este tema del agilismo. ¿Sí? Tenemos otras metodologías. Como Scrum no es el único, acá les damos a conocer otras metodologías que se pueden implementar. Y justamente estas nos van a permitir inclusive adaptarse a las necesidades reales que tenemos en nuestras compañías. Porque uno de los principales errores es pensar que Scrum sirve para todo tipo de proyectos. Y no es así. Scrum sirve específicamente para cierto tipo de proyectos. Para otros proyectos o para otro tipo de situaciones existen otras metodologías. Por ejemplo, acá estamos hablando de metodologías livianas, como por ejemplo Lean, Kanban, Stream Programming, integración continua, entrega continua, y hay otras también que ya sirven para grupos grandes, ¿no? En las que ya nos permiten hacer escalamiento, es decir, de un proyecto pequeño yo puedo empezar a manejar o gestionar proyectos bastante grandes, porque también uno de los temas que se hablaba en su momento era que el agilismo solamente servía para proyectos pequeños. Y en realidad ya con la evolución, con las nuevas tendencias, han ido apareciendo nuevas metodologías. Por ejemplo, SAFe, que es escalamiento, es un framework de trabajo de escalamiento para agilismo, que es el más conocido en la actualidad. O hay el Scrum de Scrums. Entonces, hay metodologías que se van adaptando realmente a las necesidades que se necesitan en las realidades dispersas que tienen las organizaciones. Acá les recomiendo una a las personas que están entrando en este mundo de agilismo y quieren conocer, y una que no la nombran acá es Exascale, ¿sí? Que es la alianza de escalamiento que tiene un par de años nada más de creación, pero que tiene una perspectiva bastante distinta a las actuales. Es bastante disruptiva, es centrada en temas exponenciales, ¿sí? Que nos va a permitir tener una claridad hacia cómo deben de crearse las nuevas organizaciones, ¿sí? Tenemos ahí dos preguntas, aprovechando. Uno dice, ¿hay alguna contradicción entre estrategia y agilismo? Y bueno, acá no sé hacia dónde está orientado esa parte de estrategia, pero el agilismo básicamente es un conjunto de elementos que nos permiten transformar una organización, un comportamiento. En cambio, una estrategia viene a definir pasos o caminos para conseguir un fin o un objetivo. Entonces, el agilismo va más por un tema de comportamiento humano.
Y la otra pregunta dice, ¿alguna metodología o marco de trabajo más que se aplique en temas analíticos o de ciencia de datos? O sea, ¿cuál es una de las más aplicadas? Realmente, por cómo es el tema de analítica de datos, creería que es Scrum, realmente. Tendría que investigar, no tengo ese dato. Me dejas de lección en ese sentido. Lo voy a investigar y lo estaría comentando. ¿Cómo extrapolar las bases del agilismo a la cultura de la organización? Excelente pregunta. Esa la respondemos al final. Fer, por favor, esa pregunta para conversarla al final, porque ahí vamos a poder explicarle un poquito mejor con las otras diapositivas. Ahora, las organizaciones al tener ya esta información de herramientas adecuadas y metodologías, ¿qué es lo que sucede? Por eso puse ese gráfico. Tenemos las herramientas, tenemos las metodologías, pero realmente estamos hablando solamente de mecánica, estamos hablando solamente de temas específicos, y realmente nos veríamos de esa forma, ¿no? Como robots jugando fútbol. ¿Se imaginan ustedes un fútbol jugado por robots? Así, todos así robóticos, con pasos específicos. Jamás verían una chilena, jamás verían una palomita. Entonces, realmente algo falta. Y todos dirán, sí, algo falta, ¿no? Y aquí está claro, ¿no? Estas recetas de cocina que hemos visto, la metodología específica, la herramienta específica, realmente hacen que se genere casos como estos, que las empresas empiecen a actuar como robots. Y realmente nosotros no somos robots. Por eso acá tenemos nuestra parte que nos diferencia, el ser, la persona, el ser humano, el pensamiento humano, el comportamiento y la productividad. Eso no viene en un libro, no viene en una herramienta, no viene en una metodología, sino viene en lo que uno siente, en lo que uno piensa, en lo que uno quiere. Por eso la parte humana es esencial cuando hablamos de agilismo. Es fundamental, porque nos permite pensar, sentir, actuar. Y eso es lo que las organizaciones deben de empezar a identificar. Es lo que las organizaciones deben de empezar a trabajar en el personal, en su grupo de personas, en su gente. No es lo mismo una persona que tiene un problema en la casa, no va a trabajar de la misma forma cuando está relajada, contenta, feliz en un espacio de trabajo agradable, que estando bajo presión, bajo un comando y control, bajo falta de confianza y esas cosas, ¿no? Entonces, la parte humana, el hecho de colaborar, el hecho de poder comunicarse, de compartir, el tema de transferencia, de transparencia de las cosas, el de poder resolver conflictos, eso está del ser humano. Eso no, yo puedo darles las mejores herramientas, les puedo dar las mejores metodologías, pero si la persona como tal no cambia, no va a pasar nada. Y justamente como parte humana, hablamos también del pensamiento sistémico. ¿Qué quiere decir esta parte del pensamiento sistémico? Es la parte que nos ayuda a entender de mejor manera el mundo complejo y dinámico en el que vivimos. Realmente ahí nos hace ver el todo. A muchos de ustedes les deben haber dicho, cuando vamos a hacer algún cambio o alguna cosa o un nuevo proyecto, dicen, no te fijes en el árbol, mira el bosque completo. Y es justamente esta parte, es el pensamiento sistémico, que tenemos que ver a todos como parte de una misma solución. Así tenemos que ver a una organización, a una empresa, porque las relaciones que tenemos, las interdependencias que tenemos entre departamentos son fundamentales, son realmente necesarias para poder establecer las necesidades de los clientes. Porque si es que yo sigo trabajando en silos, voy a seguir teniendo los mismos problemas o mayores problemas que los que tenía antes. Pero eso, ¿quién hace que se trabaje fuera de silos? Justamente el ser humano. Y esas interdependencias hacen que las organizaciones trabajen de mejor manera.
el cambio de la perspectiva, no solamente ver desde mi punto de vista, sino entender al resto de personas, ver otras perspectivas, ver otras situaciones, justamente para poder entender la situación. Acá me gusta poner un ejemplo que es cuando el vendedor le asignan la difícil tarea de ir a vender un producto, pero al vendedor le dicen, mientras más vendas, mejor. No le dicen, oye, trata de vender de la mejor manera el producto, sino que le dicen, vende más. ¿Y qué pasa cuando una empresa tiene la capacidad de producir una cantidad limitada de productos? Y esta otra persona, por cumplir su objetivo de vender más, vende más de la producción que puede producir las empresas, le puede hacer quebrar. Y ahí es cuando se tiene que entender la interdependencia que existe, el ver lo que es la empresa, el trabajar en equipo, ¿sí? ¿Y cuánto nos ayudan las herramientas visuales? Porque esto nos va a permitir ver de primera línea, de primera mano, cómo está la situación de una organización. Ustedes solamente imagínense ver un tablero en el que ustedes pueden ver tranquilamente cómo está la organización, cómo están los proyectos. Hasta inclusive ustedes sentirían un mayor apego hacia la organización, porque habría que ver dónde uno puede ayudar, dónde uno puede aportar. Y eso son parte de las cosas que no se les toma en cuenta. Y llegamos justamente al punto en el que queríamos llegar, que todos estos puntos que hemos hablado, el de las herramientas, el de las metodologías y el ser humano, todas estas tres partes están relacionadas entre sí. La adecuada relación entre estos pilares permite que las organizaciones evolucionen de manera que generen el valor que el cliente espera. No podemos olvidarnos de alguno de estos pilares, porque cada uno le soporta al otro. Las herramientas adecuadas me van a permitir trabajar adecuadamente. La metodología que escojamos, o la metodología, o el conjunto de metodologías, acuérdense que no hay una receta específica para definir cómo tiene que trabajar una organización, porque cada organización tiene su forma de ver las cosas y de hacer las cosas, sino que debemos de encontrar qué es lo adecuado y lo recomendable para las organizaciones. Si lo podemos ver, se dan cuenta dónde está Scrum, es esa parte pequeñísima, ¿no? Y el ser humano, la parte principal de todo esto, la parte en la que nosotros debemos de basar nuestras cosas. Pero ¿qué es lo que sucede en las organizaciones? Las organizaciones fracasan porque, primero, no relacionan estos pilares entre sí, pero principalmente se olvidan y piensan que los procesos están por encima de las personas. Y el primer valor ágil menciona que justamente las personas son más importantes que los procesos, porque en base a las personas hacemos las cosas. Y con estos pilares bien establecidos, el agilismo permite tener estas ventajas, como la adaptabilidad, que ya habíamos mencionado, el tema de la transparencia, el de poder ver todo lo que sucede en la organización para poder participar y para poder ayudar. El hecho de tener una retroalimentación continua entre las partes, de estar conversando, de saber cómo va la organización, permite que haya una mejora continua. El hecho de que vayamos evolucionando y vayamos mejorando continuamente hace que tengamos una entrega continua de valor. ¿De valor hacia quién? Hacia el cliente interno y el cliente externo. A un ritmo sostenible. ¿Qué es esto del ritmo sostenible? Aquí me gusta hacer una comparación con los maratonistas. Los maratonistas son personas que corren 42 kilómetros. 42 kilómetros y en promedio lo hacen casi exactamente 1 kilómetro cada 3 minutos. Se mantienen a ese ritmo, 1 kilómetro 3 minutos. ¿Qué sucedería si es que ellos empiezan a ir más rápido o más lento? En la mayoría de casos posiblemente no lleguen a terminar. Entonces es de encontrar justamente ese ritmo sostenible que la empresa pueda llegar a entender y sostener.
La entrega anticipada de valor, como les había mencionado, es fundamental porque sabemos que lo que entrego en este momento es lo más valioso para el cliente. Y como voy haciendo una mejora continua, voy haciendo procesos más eficientes. Un equipo que tiene una buena motivación me ayuda a generar y a resolver mejor las cosas, inclusive a resolver mejor los conflictos de forma más rápida y efectiva. Inclusive los entregables son mucho más efectivos. Acá, cada vez que entregamos algo con agilismo o con agilidad, empezamos a tener un valor mayor hacia el cliente. Empezamos a entregar realmente lo que a él le interesa o lo que a él le va a generar valor. Obviamente centrado en el cliente, porque sobre el cliente es lo que nosotros empezamos a trabajar. Y hablamos de cliente interno y externo. A toda persona que yo tengo que entregar algo es mi cliente. Y tengo que verlo desde esa perspectiva. La confianza es fundamental en esta parte. ¿Por qué creen que no funciona el trabajo remoto en muchas de las organizaciones? Porque no hay confianza. Y sin confianza no podemos obtener resultados. Y aquí es fundamental para el agilismo la confianza. El tema de responsabilidad colectiva. Acá no es que Pepito falló. Acá el equipo falló. El equipo lo logró. El equipo ganó. El equipo perdió. Es el equipo. Es la organización. No vemos por personas, vemos por equipos. Acá hablamos de velocidad, pero ¿de qué tipo de velocidad? Si empezamos a hacer bien las cosas, si no empezamos a tener reprocesos, si no empezamos a tener problemas, ¿qué sucede? Las cosas empiezan a salir de manera más adecuada, más rápida. Y ahí es donde hay esta confusión de velocidad con el agilismo. Realmente la velocidad que se genera acá es porque las cosas salen de mejor manera y salen con mayor valor. Y el conjunto de todas estas ventajas que hemos hablado permiten crear ambientes innovadores. Y ahí es cuando empiezan a hacer temas de innovación, que ese ya es otro capítulo posterior al agilismo. Y bueno, con esto espero se hayan entretenido y Sí, vamos a pasar ya a la parte entonces de preguntas. Muchísimas gracias, Vinicio, por esta charla, y creo que nos da pues, una perspectiva diferente de lo que es el agilismo, que bueno, ya bien nos explicaste que muchas veces puede pues, sí, confundirse con la parte de las metodologías. Y bueno, antes de pasar a la serie a la parte de preguntas, porque ya estamos sobre el tiempo, para quienes es la primera vez que participan en uno de nuestros webinars, sé que hay personas bueno, ya nos han acompañado anteriormente, otras que, bueno, son directamente nuestros clientes, pero bueno, también tenemos un público nuevo. Entonces, contarles que, bueno, Handytech Academy, nosotros quienes estamos detrás de esta iniciativa de los webinars, somos una academia corporativa en donde impulsamos temas relacionados con la ciencia de datos, el Big Data y pues la parte de metodologías ágiles, que de hecho pues con Vinicio ya hemos trabajado algunos temas relacionados tanto desde la parte de mindset, que es esto que él nos contó, como ya a nivel de herramientas como Scrum, Kanban, Scrumban. Entonces, bueno, si bien nuestro enfoque es principalmente para grupos corporativos, estamos preparando otros cursos con enfoque individual que ya les vamos a estar comentando posteriormente. Entonces, bueno, eso es solamente como un breve corto. Ahora sí pasemos a la parte de preguntas. Entonces, algunos ya se respondieron, pero la que quedó por ahí pendiente era una pregunta que dice, ¿cómo extrapolar las bases del agilismo a la cultura de la organización? muy buena pregunta. Y en esta parte va a depender muchísimo de qué tipo de organización tenemos. Si es una organización bastante tradicional, hay que primero cambiar la mentalidad de las cabezas de la organización. Creo que aplica para todas las empresas cuando queremos hacer un tema de transformación organizacional. Y esto es una recomendación dada la experiencia y ya me pasó, que si las personas que encabezan una organización no tienen un entendimiento claro de lo que es el agilismo o de lo que es un tema de transformación organizacional o transformación digital, difícilmente se va a poder
cambiar la cultura de esa empresa. ¿Por qué? Porque las primeras es como decir, ¿no? Si yo soy amante de alguna receta, de alguna situación, de algún sabor, yo tengo que conocer eso de pies a cabeza como para poder exponer, para poder decir. Si ellos, como cabeza de organización, no tienen ese entendimiento, ¿cómo van a pregonar con el ejemplo con el equipo? Entonces es súper importante que las cabezas estén claras de qué se refiere el agilismo para poder aplicar en la cultura organizacional de su empresa. Si no lo tienen claro, difícilmente va a resultar efectivo el cambio. Sí, perfecto. O sea, de hecho, ahí complementando, generalmente cuando se aplica una estrategia de transformación ágil dentro de una organización, generalmente se empieza más que por enseñarle al equipo la metodología y que, bueno, también es parte de, de las propuestas que hacemos con Vinicio, es enfocarnos en gerentes y directivos en un tema de mentalidad, ¿no? De que realmente se entienda y cómo se debe de aplicar el agilismo. Entonces, sí, a mí también me parece que era una pregunta bastante complementaria. Otra pregunta adicional dice, ¿podrías mencionarnos alguna herramienta Sirius Play que ayuda a cohesionar el equipo de trabajo previo a la implementación de una metodología ágil? A ver, primero la metodología Serious Play, para aclarar, lo que te ayuda es a generar talleres específicos para solventar temas específicos. Entonces, no hay un taller o un ejercicio específico que te diga, tienes que hacerlo así y esta es la receta que tienes que seguir. La metodología Lego Serious Play lo que te ayuda es a crear talleres para resolver o contestar preguntas. Es un tema de coaching de equipo o coaching para equipos. Entonces se define el tema que quieres resolver, se crea el taller específico para ese taller utilizando la metodología Serious Play y eso se implementa. Se hace un proceso de coaching y eso es lo que se entrega al equipo. Entonces no es que hay una metodología o una herramienta específica de Lego Serious Play, sino que se crean talleres específicos, mejor dicho. Sí, muy bien. O sea, bueno, aquí hay una pregunta, pero antes de hecho quisiera que nos pudieras aclarar eh, cómo, o sea, se habla mucho de este tema de la transformación digital. ¿Cómo se conecta con el tema del agilismo o qué tiene que ver? Y justamente el tema de transformación digital, la mayoría de empresas o compañías piensan que es tratar de todo digitalizar, de todo generar aplicaciones y todo transformarlo a la computadora o hacer aplicaciones para que todo el mundo utilice. Y realmente lo que la transformación digital trabaja es en la parte del comportamiento humano, el entender cómo vas a reaccionar ante los nuevos cambios como persona, cómo vas a actuar ante las nuevas circunstancias que se están presentando. Entonces, ¿de qué manera está atada al agilismo? Es justamente en la parte del comportamiento humano, en la parte de cómo nosotros pensamos o cómo actuamos ante las nuevas circunstancias que se van presentando. Entonces, transformación digital con agilismo va muchísimo de la mano. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, porque de hecho ya nos pasamos unos minutos, em, una última pregunta. Considerando la transformación organizacional, bueno, ella pregunta desde una visión de un estudio jurídico, ¿cuál podría ser una herramienta o metodología que les permita trabajar de mejor manera, teniendo en cuenta la situación actual y sabiendo que me imagino, un sector que siempre ha trabajado de manera tradicional y lo recalca así como muy tradicional? ¿Cómo das esos primeros pasos? Bueno, primeramente habría que entender qué es lo que se hace o cómo es lo que están trabajando, o sea, es entender el proceso en sí, qué herramientas están utilizando. Y aquí estamos llamando tradicional, porque puede ser que sean pasos que se tengan que seguir justamente por el tipo de negocio, en este caso un negocio jurídico que tiene mucho tema de leyes y hay que seguir esas leyes para no incurrir en algún delito posiblemente. Entonces hay que entender bien, y eso aplica para todas las empresas. Antes, si alguien les dice, vamos a hacer una transformación
o vamos a aplicar agilismo, o vamos a aplicar una nueva metodología, si esa empresa o si ese consultor les dice, vamos a empezar y vamos a eliminar todo lo que ustedes tienen y empezamos a trabajar desde con estos nuevos lineamientos, no lo contraten, porque les va a hacer un mal. Realmente lo que se tiene que hacer es analizar realmente qué es lo que se hace, entender qué es lo que se trabaja, porque como les había mencionado, cada empresa es un mundo, cada empresa o organización tiene su forma de trabajar. Y si es que podemos identificar cómo trabajan y poco a poco vamos evolucionando para ir mejorando, ahí va a encontrar la diferencia. Ahí vamos a entender realmente qué es lo que necesitamos para utilizar. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Tienes que utilizar Scrum, posiblemente no sea necesario, capaz sea otra herramienta. Justamente estaba leyendo en una respuesta que le da sobre el tema en Business Intelligence o en Big Data, qué herramienta utilizar o qué metodología utilizar. Y justamente respondían que Kanban les ha ido bastante bien en Handitech. Y es justamente porque Kanban tiene otro mecanismo de trabajo totalmente, no tan distinto a Scrum, pero sí tiene sus particularidades. Entonces, si yo voy a seguir un proyecto en el que yo puedo tener el control de las fechas y el equipo, controlarlo de una manera específica, posiblemente Scrum me vaya bien. Pero si es que yo tengo una mesa de servicios en la que tengo mucha variabilidad, muchas circunstancias, procesos engorrosos, posiblemente Kanban sea la adecuada. O va a existir empresas en las que van a hacer una combinación de varias metodologías, porque esa es la realidad de cada empresa. Entonces, creo que lo principal es entender principalmente cómo es el giro del negocio, qué proceso se tiene y cómo puedo mejorar antes de decir qué metodología utilizar. Así es. Perfecto, pues con esto ya cerramos. Creo que todos nos llevamos ya elementos importantes para poder ser mucho más críticos a la hora de querer aplicar la agilidad dentro de nuestras organizaciones. Podremos inclusive ser críticos a la hora de saber si lo estamos implementando de forma correcta o incorrecta. Por las inquietudes un poco que viene el chat, pues también sabemos que la agilidad no significa necesariamente, o sea, de hecho, no significa trabajar más, significa trabajar de una manera mucho más eficiente y hacer el mejor uso posible de nuestro tiempo y desde una perspectiva también de adaptabilidad. Entonces, o sea, esperemos que hayan aprovechado, que les haya gustado esta charla, bueno, todos salgamos ya con una idea diferente de lo que es el agilismo y cómo podemos ya ponerlo en práctica dentro de nuestra organización. Y bueno, pues agradecerles su tiempo por estar aquí esta hora y 5 minutos adicionales que nos tomamos para responder algunas preguntas. Les voy a dejar solamente un poll para que antes de que antes de que se vayan nos dejen sus comentarios acerca de la encuesta, solamente responder del 1 al 10 qué tal les pareció la charla de hoy. Fue breve, tratamos de cubrir la mayor cantidad de puntos importantes y esperemos que les haya gustado. Muchísimas gracias y pues los esperamos en los próximos webinars que sean de su interés.